Binario y hexadecimal son los dos sistemas de numeración más utilizados en los lenguajes de programación. Antes de continuar, vamos a conocer los términos que se aplican a diferentes eh, series de bits según su longitud. Un nibble son 4 bits, un espacio o un dato de 4 bits de longitud. Un byte son 8 bits. Y una palabra, o en inglés word, es la cantidad máxima de bits que un procesador puede procesar a la vez en un momento dado, es decir, el tamaño de una instrucción o de un dato que puede tomar en un solo ciclo. Ya sabemos que hay procesadores de 32 y 64 bits en los computadores. Existen otros dispositivos llamados microcontroladores que son de tamaño, son los procesadores con potencia más limitada y menores recursos de hardware y son de 8, 16 y algunos también de 32 bits. Entonces es la máxima cantidad de datos que puede manejar uno de estos procesadores. Como vemos aquí, las ya conocidas series de datos binarios, estas están organizadas en bytes, es decir, tenemos grupos de 8 bits, son grupos de bytes. El sistema binario es llamado así porque solamente puede tomar dos valores. Es decir, cada dígito puede tomar solamente dos valores, 0 o 1, por eso se llama binario. Y el hexadecimal es un sistema de numeración en el que un solo dígito puede tomar 16 distintos valores, por eso se llama hexadecimal. Lo que pasa es que a diferencia del sistema decimal, que vamos contando de 0 hasta 9 en un solo dígito, y para el siguiente hacemos un acarreo a la siguiente cifra, al siguiente dígito, que sería el de las decenas. En el hexadecimal, después del 9 todavía siguen valores que equivalen numéricamente de 10 hasta el 15. Pero para poderlo representar en un solo dígito con un solo símbolo, lo que hacemos es utilizar las letras de la A a la F para representar estos valores. Veamos un ejemplo, cuando ya alcanzamos el máximo valor acá en el primer dígito que sea de F, el conteo seguiría el siguiente. Como ya alcancé el máximo valor de F en ese dígito, digamos que llamarlo unidad. Luego lo que hago es el siguiente valor que es de 16. Para escribirlo en hexadecimal tendría que volver a cero ese dígito de unidad, digamos, y hacer el acarreo al siguiente. O sea, como ya alcancé el nivel máximo de F, entonces llevo 1 hacia la siguiente cifra y dejo este en 0 y vuelvo a contar hasta que ese 1 y 0 que tengo acá vuelva a contar desde 0 esa cifra hasta F otra vez, es decir, otras 16 posiciones más hasta que llegue a 1F y luego ¿qué hago otra vez? ¿Cuál sería el siguiente número después de 1F? Si le sumo 1, tendría que poner este en 0 otra vez y volver a llevar 1 hasta la siguiente cifra. Ahora es 2. Y así sucesivamente. Vuelvo a hacer esto y cada vez que suba desde 0 hasta F esta cifra va a incrementar la siguiente. Y esta siguiente se incrementará cada 16 de estas veces. Desde 0, sí, desde 0, luego 1, 2, hasta que también llegue a ser F. Y cuando sea F vuelve a el acarreo a la siguiente. Así se hace el conteo en hexadecimal. Mientras que en binario veamos que como el valor máximo que se alcanza es 1, cuando contamos 0 es 4 ceros, cuando contamos aquí en 1 es el número 1. Cuando ya vamos a contar a 2, como aquí no puedo poner 2, porque el máximo valor que puedo poner es 1, ¿qué hago? Hago lo mismo, hago un acarreo hacia la siguiente cifra. Entonces, número que equivale a 2 le sumo 1, ¿qué hago? Pues pongo no, perdón, este número que es 1 y le sumo 1, pues entonces, como ya tenía el número 1 acá, hago el acarreo a la siguiente cifra y dejo este en 0, y este equivale a 2. En el siguiente conteo le sumo 1, entonces este que era en 0 le aumento a 1, y aquí está otro continúa siendo 1, entonces así es el valor de 3. Cuando voy a incrementarlo a 4, ¿qué hago? Como ya ambos han alcanzado el mayor valor en ambos dígitos, en ambos bits,
lo que hago es ponerlos ambos a 0 para hacer el acarreo a la siguiente cifra. Y ya este número equivale a 4. Como vuelvo a tener ceros aquí, entonces cuando necesite contar el siguiente número, sumarle 1, ya que está en 0, pues solamente es poner un 1 acá. Y siempre se sigue haciendo el mismo acarreo cuando ya se haya llenado el valor del bit con un 1. Por ejemplo, en este caso que ya todos son 1, que equivale al número 7, ¿qué hago? Pues los pongo todos en ceros para poder hacer el acarreo al siguiente dígito binario, al siguiente bit, y ese número ya equivale a 8. Igualmente acá cuando ya llegamos a este valor de 15, que está acá pero en binario, son los 4 unos, para contar el siguiente que es 16, entonces me tocaría ponerlos todos al 0 y hacer un acarreo al siguiente dígito. Es decir, ya tendrían no estos 4, sino ya 5 bits. Uno que diga 1 acá y los que quedaron en 0. Esta serie de números que están acá abajo son hexadecimales. Se pueden identificar básicamente porque ya no son solamente números de 0 y 1, sino que ya hay 4, 8, 7 otros superiores. Y aún otros valores como por ejemplo los de A hasta F. Es decir, ya aparecen letras aparte de los números superiores a 0 o a 1. Entonces ya sabemos que es hexadecimal. ¿Por qué se utiliza esta notación acá? Realmente se utiliza porque, si se dan cuenta, aquí estamos utilizando en binario 4 dígitos. Algunos requieren utilizar 4 dígitos. Por ejemplo, este 1 requiere solamente 1. Podemos borrar estos ceros. Este número 2 sí requiere este 1 y el 0. Podemos borrar estos dos. Es decir, los ceros hacia la izquierda se pueden borrar, pero los ceros que se encuentran hacia la derecha, no. Sobre todo después de un 1. Pero igualmente, si se dan cuenta acá en estas cifras como de 15, 14, se necesitan 4 bits, 4 dígitos binarios, mientras que en hexadecimal se necesita uno solo. Entonces es para no escribir valores tan largos en la parte de símbolos. Entonces, por ejemplo, esta F que vemos acá, ya sabemos que es una cadena de varios unos, 4 unos, pero está escrito aquí solamente en F. Entonces, cuando esto está escrito en hexadecimal, o sea que contiene letras y números, cada dígito que está acá equivale a 4 dígitos o bits binarios, ¿ok? Entonces lo que pasa es, cada uno de estos es 4 dígitos. Por ejemplo, este 9 que está acá representa estos 4 bits. Acá sería 1001 y así. Solamente lo hacemos para que sea más corto. Y ya sabemos, igual hay que ir aprendiendo eso, cuál es la equivalencia de este dígito en hexadecimal, letra o número en su equivalente binario. Se utiliza para hacer más breve. Vamos a hacer una conversión de binario a hexadecimal. Para eso lo que hacemos es agrupar los números, los dígitos binarios que tengamos, ya sean de 8, 16, 32, 5, 7 y 9, la cantidad que sean, por grupos de A4, comenzando desde su parte más izquierda, para poder conservar pues la jerarquía de los dígitos, es decir, como si fuera unidades, decenas, centenas, como lo hacemos en decimal, pero en binario. Entonces comenzamos a hacerlo desde la parte, desde la parte más derecha, desde el extremo de acá. Comenzamos a agruparlos de 4, a veces nos van a sobrar unos que quedan en grupos de no 4 a este lado, pero siempre comenzamos por estos. Entonces hagamos el ejemplo acá. Como ya tenemos nuestra tabla, cogemos este valor que es 0. O sea, estos 4 aquí en esta tabla sabemos que es 0, lo podemos traducir a simplemente 0. Este que es 0001 equivale a 1, entonces lo traducimos como 1. Este que es 1010 o 1010 está aquí en la tabla equivaliendo a A, que es el número de 10. Tenemos que utilizar la letra, ¿no? Porque es hexadecimal. Y este es 1001 que equivale aquí en esta tabla al 9. Lo reemplazamos por 9. O sea, los agrupamos de a 4 desde acá, desde el lado más de la cifra más a la derecha, y vamos sacando los grupos así. En este siguiente ejemplo hacemos lo mismo. Estos equivalen a 0, estos 4 bits. Este 1011 equivale a B. Este 1010 equivale a A. Y si se dan cuenta, como les decía, aquí nos sobraron. Quedaron 3 que no completan un grupo de 4. Pero siempre hay que comenzar desde la parte más de la derecha. Entonces este equivale a 0011 es igual a 3. Listo, sin ningún problema.
Estos hexadecimales también se pueden escribir en los códigos de los lenguajes de programación con el símbolo de 0x, lo que significa que este número, o sea, el que está después de la x, es el hexadecimal. O sea, podemos ignorar esto. Esto realmente es para indicarnos que es hexadecimal. A veces se escribe así para indicarlos como una sintaxis. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a traducir de hexadecimal a binario. Para eso volvemos a comenzar desde las cifras más hacia la derecha, que son las menos significativas, las unidades más pequeñas, y lo traducimos según esta tabla que la debemos ir aprendiendo en su equivalente en 4 dígitos binarios, en 4 bits. Entonces el 2 es 0010, aquí 0010. Yo les dije que se podían ignorar los ceros de la derecha, digo hacia la izquierda, ¿no? Pero en este caso no se puede porque los vamos a comenzar a unir una cifra con otra cifra con otra cifra. Y si borráramos estos ceros de la derecha que vamos a agrupar con esto, estamos cambiando las cifras. Entonces no, tenemos que ponerlos siempre los cuatro bits, así sean todos ceros o haya unos espacios con ceros. El siguiente es el valor de C. C equivale a 1100, lo ponemos ahí. Luego viene el valor de B, que equivale a 1011, perdón, lo ponemos aquí. Y luego 3, que ya sabíamos que era 3. Miren, aquí hay un error. Aquí no es 0111, sino que el valor de 3 que vamos a pasar a binario es 0011. Es decir, aquí es 0, aquí debe haber otro 0 y 11. O sea que aquí hay un error en este bit, pero entonces lo haríamos de la manera correcta y se juntan todos los bits, ¿no? Sin estos espacios que no son necesarios, solamente es para la alineación. Y así se hace la conversión entre estos dos sistemas numéricos.